Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con un tema que siempre estará de moda, el petróleo. Y el petróleo, que es el motor, esa bomba que impulsa el desarrollo y el crecimiento y que genera empleo y que trae progreso, divisas. Y con José Francisco Arata, él es el CEO de Pacific Rubiales, que llegó a Colombia a través de una compañía menor hace 4 años y en ese entonces producían 15.000 barriles diarios de petróleo. Hoy son más de 250.000 barriles en tan solo 4 años. Es un poco más de la cuarta parte del total de barriles de petróleo que produce Colombia, que no ha podido llegar al 1.000.000 de barriles diarios, que es una pequeña ilusión, si realmente uno piensa en grande y sobre todo teniendo en cuenta el potencial que tiene Colombia, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. De ¿cuántos barriles tenemos en potencia en Colombia, José Francisco? Pues el potencial de reservas de Colombia es muy elevado. Las cuencas geológicas petrolíferas de Colombia pueden tener hasta más de 1.000 millones de billones. Billones de barriles, 1.000 millones de barriles de potencial. Esto quiere decir de que con una campaña de exploración se puede llegar a convertir esos potenciales recursos en reservas probadas y probables. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Colombia, aun cuando haya tenido este gran potencial geológico, por más de 2 décadas, muchas de estas cuencas geológicas no fueron exploradas por razones de seguridad. Claro. Muchas de estas áreas estaban en manos a la guerrilla, en manos a los narcotraficantes. Sin embargo, a partir de la reforma de la política petrolera que se hizo a principios de los años 2000, con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con el Plan de Seguridad Democrática que el gobierno del presidente Uribe y ahora con el gobierno del presidente Santos se ha implementado muy activamente, muchas de estas áreas están disponibles y están ya más seguras para realizar esas actividades. ¿Eso en qué se ha transformado? Pues se ha transformado en que la producción de Colombia en los últimos 5 años se ha incrementado de poco más de 500.000 barriles de petróleo que producía Colombia hace 5 años al casi el 1.000.000 de barriles que estamos por alcanzar dentro de poco. Pero esa meta del 1.000.000 de barriles diarios ya se había anunciado, ya estamos a tiro a finales del año 2011. ¿Y qué pasó? Bueno, ya voy a entrar un poquito a hablar qué es lo que ha retrasado eso. Sin embargo, el punto al cual me quería referir es de que Colombia aún tiene muy poquitas reservas probadas de petróleo. Estamos hablando de poco más de 2.000 millones de barriles, que comparadas con las reservas probadas de Venezuela, por ejemplo, que es un país petrolero, estamos hablando de 267 billones de barriles de reservas probadas. Es decir, 1/100 de reservas probadas comparado con Venezuela. Entonces, es allí donde tenemos que hacer los mayores esfuerzos en Colombia, fomentar esas exploraciones para poder alcanzar un nivel de reservas que garantice una sostenibilidad. Pero sí tenemos esas reservas, ahí está el petróleo, pues porque hubo una época que se dijo, es que Venezuela se quedó con el petróleo, Colombia no hay petróleo. No, o sea, el potencial está, y eso, como usted lo menciona, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha hecho diferentes estudios, y contando los crudos convencionales con los crudos no convencionales, pues tenemos ese gran potencial. Pero para poder transformar esos potenciales recursos en reservas, hay que invertir mucho dinero en exploración. Y en este momento la gente sí está dispuesta a invertir en las actuales condiciones de seguridad, no solamente desde el punto de vista de la seguridad física, con respecto a la guerrilla y grupos ilegales, sino también desde el punto de vista de la seguridad jurídica y fiscal. Bueno, yo diría que Colombia es tal vez el mejor país en Sudamérica y en Latinoamérica para invertir en las actividades del sector petrolero. La seguridad jurídica de Colombia ha sido de tradición, pues, de muchas décadas. Las condiciones y las reglas del juego están muy bien establecidas a través de las normas que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las diferentes licitaciones que ha hecho durante estos años. Tan es así de que hay más de 130 empresas petroleras hoy en día invirtiendo en Colombia porque esas condiciones están muy favorables, la seguridad jurídica existe. Todavía tenemos ciertos problemas de seguridad en áreas muy remotas, como es, por ejemplo, el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela, en los departamentos del Putumayo y Caguán hacia la frontera de Ecuador, donde explorar es aún complicado. Y es riesgoso. Es riesgoso y tenemos que hacerlo de la mano de las fuerzas militares que nos acompañan en esas exploraciones. ¿Pero la seguridad se ha deteriorado con respecto a lo que venía o simplemente se han metido en áreas? Es que hoy en día nos estamos metiendo en áreas más complicadas, en áreas más remotas y por lo consiguiente son áreas que están inexploradas
comunidades, y allí es donde tenemos que hacer todo un trabajo de labor social también, de llegar, trabajar de las comunidades para ir poco a poco creando una sostenibilidad a nivel de responsabilidad social que nos permita llegar de a poquito y entonces hacer esas inversiones que son necesarias para permitir que las exploraciones se lleven a cabo. Doctor Arata, ¿cuánto invierten ustedes precisamente en programas sociales? Nuestro plan de inversiones este año, nuestro plan de inversiones de capital a lo largo del país es de aproximadamente 1.200 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 45 millones de dólares están destinados a esos programas de inversión social directo en las comunidades donde estamos trabajando. Nosotros estamos en la mayoría de los departamentos de Colombia, sin embargo tenemos algunos departamentos muy específicos donde tenemos ya una infraestructura de producción muy grande, como es el departamento del Meta, donde tenemos casi el 90% de nuestra producción de los campos Rubiales, Quifa y Sabanero, y allí es donde está el grueso de esa inversión social, se está dedicando sobre todo a programas de educación y salud. Estos son los dos pilares de los famosos objetivos del milenio de las Naciones Unidas, donde estamos nosotros invirtiendo fuertemente. Educación, sobre todo para educación de los jóvenes, y programas de salud en esas áreas tan remotas donde tenemos pues que tratar de las manos también de las comunidades, porque el paradigma aquí es tratar de trabajar en un esquema tridimensional, donde las comunidades, por un lado, el gobierno y las petroleras interactúen en una forma constante. Ese paradigma viejo, bidimensional, donde el gobierno le daba una concesión a los petroleros y recibía a cambio regalías, ya eso no funciona. Ya quedaron superados los problemas que se presentaron hace algunos meses, que algunos trabajadores encapuchados, etcétera, se tomaron la planta. Esos problemas que surgieron en el tercer trimestre del año pasado estaban muy relacionados con las elecciones administrativas que hubo en octubre. Muchos de esos problemas ya quedaron solucionados justamente por ese diálogo constante que ha habido con las comunidades y las soluciones que se han aportado en las diferentes mesas de negociación que se establecieron a raíz de esos problemas, y las mesas de negociación ahora como seguimiento a esos acuerdos que se lograron con las comunidades. Ya regresamos, vamos a cumplir con nuestros anunciadores y regresamos con el futuro de Pacific Rubiales, lo que está pasando con el precio en las bolsas de valores de Colombia, del Brasil y del Canadá, y muchos otros temas que a todos evidentemente nos interesan. El ingeniero José Francisco Arata, 54 años, venezolano, pero colombiano de nacionalización y de corazón. Ya ha hecho raíces completamente aquí. Es un extraordinario embajador de Colombia. En los últimos meses tuvo más de 500 encuentros directos con inversionistas internacionales y él en todos hablaba como colombiano. Doctor Arata, ¿para dónde va Pacific Rubiales? Pacific Rubiales es una empresa que tiene aspiraciones y metas a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, como cualquier corporación grande, estamos planificando hacia dónde queremos hacer llegar nuestra empresa en los próximos 15 años. Nuestra meta a corto plazo, es decir, para los próximos 5 años, es duplicar nuestra producción y duplicar nuestras reservas. Es decir, a 500.000 barriles llevar diarios la de producción producción. a operar 500.000 barriles diarios que se transformarían en una producción neta después de pagar regalías y después de pagar la contribución a nuestros diferentes socios, sería de 210.000 barriles de petróleo diario. Y el nivel de reservas de hoy en día, que están en el orden de los 470 millones de barriles de reservas probadas y probables, pues llevarlo a los 1.000 millones de barriles. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues a través de una estructura de crecimiento basada en 4 piernas o 4 pilares fundamentales. El primer fundamental es crecimiento orgánico, es decir, crecer en todos los bloques que ya tenemos en operación. Son más de 43 bloques que tenemos, de los cuales 36 en Colombia, el resto en otros países donde estamos invirtiendo, pero principalmente nuestro crecimiento va a ocurrir en Colombia. El otro crecimiento es a través de la implementación de tecnologías de avanzadas para incrementar... ¿Que no existen en Colombia? No existen en Colombia. En Colombia no hay mucha experiencia en la producción de crudos pesados, y es allí donde nosotros estamos trayendo toda esa experiencia de Venezuela, que es un país que ha producido crudos pesados desde hace muchas décadas, para poder incrementar el factor de recobro de esos campos donde solamente se puede producir aproximadamente un 15% del petróleo que está allá abajo en los reservorios. Solamente se puede extraer un 15% con técnicas de producción primaria. Pues a través de la implementación de estas tecnologías, nosotros tenemos una patente, una tecnología que se llama STAR, que significa Synchronized Thermal Additional Recovery, que permite incrementar
ese factor de recobro para llevarlo de un 15% hasta un 45 o 50%. Y eso va a permitir que las reservas del país se puedan incrementar sustancialmente a través de la implementación de esa tecnología. Y de pasar el billón de dólares. Y de pasar el billón de barriles. El billón de barriles. La tercera, el tercer pilar, la tercera pierna donde estamos basando el crecimiento es a través de adquisiciones estratégicas que nos permite el flujo de caja muy importante que estamos generando. No solamente se está reinvirtiendo en los campos donde estamos desarrollando, sino que tenemos un flujo de caja libre adicional que estamos usando para hacer adquisiciones de empresas o bloques más pequeñas que consideramos tienen potencial de crecimiento, pero que carecen de recursos financieros o de tecnología para poder incrementar esas reservas. Y obviamente el cuarto pilar de crecimiento es la inversión social. Nosotros no podemos alcanzar ninguna de estas metas si no somos internamente sostenibles. Es decir, si no creemos que la sostenibilidad es el pilar fundamental de crecimiento para poder expandirnos y alcanzar esas metas. Son 30.000 inversionistas los que tiene Pacific Rubiales. ¿Cuántos empleos directos genera Pacific? Hoy en día los empleos directos están en el orden de los 1.800. Sin embargo, los empleos indirectos a través de las diferentes contratistas que operan en los diferentes campos nuestros alcanzan las 20.000 unidades. Inversiones no solamente en Colombia, ustedes se han venido expandiendo hacia otros países de Sudamérica y el Caribe. Sí, hoy en día tenemos ya inversiones directas en Perú, donde acabamos de hacer una adquisición de un bloque muy importante donde ya hay producción y hay reservas. Estamos presentes también en Guatemala e indirectamente estamos presentes en Guyana, en las costas de Guyana, y acabamos de hacer también una inversión ya fuera del espectro latinoamericano. Estamos del otro lado del planeta, en Papua Nueva Guinea, donde hay un gran potencial geológico y queremos ser partícipes del desarrollo de ese gran potencial geológico. Quienes siguen el mercado de valores, las bolsas de valores de Colombia, del Brasil y de Canadá, están sorprendidos y se preguntan por qué la acción ha venido cayendo. La acción de las petroleras, y nosotros no estamos exentos pues desde ese mundo de empresas petroleras, está directamente relacionado al precio del petróleo. Nosotros, nuestro principal producto de exportación es el petróleo y, consecuentemente, en la medida de que el precio del petróleo baje, nuestros márgenes de ventas se van a ver reducidos y eso indirectamente tiene una influencia sobre el precio de la acción. Están atados. Estamos atados directamente. Usted puede graficar el precio del petróleo que ha venido bajando en los últimos 3 meses de más de $100 por barril a los $80 por barril que está en estos días. ¿Por la crisis de Europa, por la crisis internacional? Generalmente ligado a la crisis de Europa, al menor crecimiento proyectado que tienen los países asiáticos, especialmente China. Entonces eso ha hecho sí de que los precios se hayan declinado. ¿Cuál es su proyección de aquí al 31 de diciembre del presidente? Pues, ¿Una recuperación del precio internacional? Muy difícil poder hacer predicciones con el precio del petróleo. Habría que tener una bola de cristal y aún así sería muy difícil. Sin embargo, nosotros estamos planificando nuestro presupuesto de inversión con un precio de $85 por medio durante el año, en promedio durante el año. Entonces estamos todavía con márgenes. La otra cosa importante de mencionar es de que Pacific Rubiales es una empresa de producción de muy bajo costo. Nuestros costos de exploración, de producción están por debajo de los $20 por barril. Es decir, de que aún en un escenario de precios bajos, todavía vamos a estar generando suficiente caja para mantener los programas de inversión que hemos venido llevando a cabo y que se van a mantener por los próximos 5 años en el orden de los 1.300 a 1.500 de millones de dólares por cada año. Doctor José Francisco Arata, presidente de Pacific Rubiales, las licencias ambientales en este momento son un obstáculo para incrementar la producción de crudo en Colombia. Sí, es así. De hecho, ha habido un poco de retraso para poder alcanzar la meta del 1.000.000 de barriles, que sin duda alguna la vamos a alcanzar. Yo soy muy optimista este año. Yo soy geólogo y por consiguiente, por definición, soy optimista. Y creo que el potencial está allí, que lo vamos a alcanzar. Ha habido retrasos en las licencias ambientales simplemente porque se ha incrementado la actividad. Peticiones. Son demasiadas solicitudes. Y la infraestructura no es suficiente. La Agencia Nacional de Licencias pues se está organizando, han incrementado el personal, están ampliando los mecanismos para poder emitir estas licencias en los tiempos más cortos posibles. Sin embargo, han sido sobrecargados de peticiones por la gran cantidad de actividad exploratoria que se
se está llevando a cabo en el país. Sin embargo, el retardo de estas licencias ha producido un retardo en el incremento de la producción de varias de las petroleras, no es solamente Pacífico Rubiales, es todo el sector que se ha habido afectado, pero tenemos confianza que el gobierno está por buen camino y van a poder entonces otra vez emitir las licencias con los tiempos contemplados, que eran aproximadamente de 3 a 4 meses. Y ahora hoy en día se un está año. tardando de 10 a 12 meses. Sí. ¿Cuántos venezolanos hay en este momento en Colombia? Porque uno se los encuentra en los restaurantes, en los centros comerciales. Además, gente calificada y gente buena. Pues ha habido una emigración de Venezuela. Por primera vez en la historia el venezolano ha pasado a ser emigrante, no solamente hacia Colombia, sino hacia muchos países del mundo. Petroleros específicamente, hay más de 500 petroleros que trabajaban en Venezuela y hoy en día están en diferentes empresas en Colombia, pero además de los petroleros hay una fuerza humana de mucho talento que está invirtiendo en todos los sectores. Pues felicitaciones, muchos éxitos y muchas gracias por estar en Caracol Internacional. Muchísimas gracias por la invitación que usted me hizo para estar aquí compartiendo con ustedes. Con todo gusto, es el presidente, el CEO de Pacific y Rubiales, José Francisco Arata. Y los invitamos a continuación con otro tema y otro gran personaje. Ya regresamos en Entérate. Y regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Johnny Hendrix, chocuano, del Quibdó, que es su capital. Cerca de 46.530 kilómetros cuadrados, un departamento que da sobre el Pacífico colombiano, inmensamente rico en recursos naturales, en maderas, en metales, en oro, en plata, en platino, en todo lo que ustedes quieran, pero inmensamente pobre. Quizás uno de los departamentos, si no el más, lamentablemente, que tiene Colombia desde el punto de vista social, de su atraso en infraestructura, problemas de desnutrición, problemas de salud, problemas de educación, problemas de corrupción que han sido históricos y consuetudinarios. Él, este caballero que tiene 37 años, que estudió comunicación social, que iba a ver cine desde que estaba chiquitico con su papá y que un día soñó, después estudió en Pereira y después se lanzó al mundo de la producción de audiovisuales, de programas de televisión, fue locutor de radio. Johnny, bienvenido. Muchas gracias. Y usted ahora se apresta a enfrentarse a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es el director, el guionista, el productor de una nueva película que los va a impactar, que nos va a impactar. Chocó, así se llama la película, desde el 3 de agosto en las salas. ¿Por qué Chocó? Bueno, porque es yo diría que el más lindo recuerdo que tengo de mi niñez. Recorrer estas calles, recorrer esta gente, la sonrisa siempre de mi gente negra, pues no sé, era como hacer un homenaje a un departamento que creo que necesita ser visibilizado de alguna manera. La película, ¿cuál es la trama, Johnny? Chocó es una mujer joven que por cosas de la vida se ha casado con un músico que ha venido a menos, que no ha logrado ser la gran estrella que él esperaba, y que tienen 2 hijos que buscan sacar adelante de alguna manera. Ella tiene 2 oficios, lava ropa y busca oro. Y un día cualquiera, su hija menor cumple 7 años y le pide un regalo que es su torta. Una torta de cumpleaños. Una torta de cumpleaños. Porque no sabe. Happy birthday. Sí, no sabe a qué sabe una torta y entonces por primera vez se le ocurre decirle a la mamá, yo quiero una torta. Yo quiero tener un cumpleaños normal. Y es lo que tiene que sortear esta mujer durante esos 2 días para conseguir esa torta de cumpleaños. ¿Y qué pasa después? Claro que no les vamos a contar exactamente, pero algo inesperado. Esa petición cambia obviamente no solamente la vida de Chocó, sino la vida de toda la familia, porque obviamente a ella le toca enfrentarse no solamente a su marido, sino a todo un mundo, a un mundo cultural, para poder obtener esa torta. Ese mundo cultural al que usted se refiere, de alguna manera lo representa el esposo o el papá pues de la chiquita de 7 años. Lo representa el papá, lo representa el pueblo, lo representa la religión, lo representa todo lo que está alrededor de ella, que de una u otra forma ha venido de generación en generación dando una aceptación
al maltrato, a un subyugo que tiene una u otra forma, no solamente la mujer chocuana, sino la mujer latinoamericana. Claro, como consecuencia también de la ingestión de alcohol, es toda una cultura, juego, el dominó. no solamente del Chocó, también Sí, de estos sí, sí. países, ¿no? Sí, totalmente. Y la música, por supuesto. La música está presente durante toda la película. Es música pacífico. Es una música del Pacífico colombiano. Está colocada, es más, tiene muy presente un instrumento que no es netamente chocuano, es un instrumento que es del Pacífico, porque quería que se sintiera una película del Pacífico, no necesariamente solamente del Chocó. Y porque es un instrumento que suena a agua, y es la marimba. La marimba suena a agua y quería que estuviera ese presente. Y el Pacífico está bañado por todos los ríos del mundo. Exactamente. Una riqueza hídrica. Exactamente. Entonces, y donde uno vaya en el Chocó y donde uno esté en el Pacífico, siempre tiene cercano el sonido del agua, sea por un río, sea por el mar. Entonces quería que tuviéramos esa sensación durante toda la película. Sí. Desde el punto de vista ambiental, usted me contaba que cuando ha regresado al Chocó, porque la película toda se desarrolla y se significa en el departamento del Chocó con Menordos blancos, todos los actores principales, protagonistas y secundarios son de color negro. Se impactaba de ver la depredación forestal, la contaminación por cromo y otros metales, bromo, y más de los ríos. Esa tragedia, y hay una auténtica tragedia ambiental en su departamento por la explotación de las minas y del oro. Sí, 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 totalmente. Es decir, para mí era necesario colocar este tema en la película, porque recuerdo de niño cuando salí de mi departamento a estudiar, yo recuerdo una vegetación exuberante, tupida que le llamamos nosotros, en donde solamente se veían árboles y ríos a partir del avión donde viajábamos. Y al regreso, sí, se sigue manifestando esa gran naturaleza, se siguen manifestando estos ríos, pero ya el color del río es muy distinto. Obviamente hay unos huecos en medio de toda la selva que los cráteres obviamente inmensos. son todo el tema minero y todo el tema de esta tierra que está haciendo tala de árboles y además infectados todos estos ríos a partir de químicos por la búsqueda del oro y la búsqueda de todos estos metales. Explotación ilegal de minerales y de oro en particular. En la película Chocó se refleja también el conflicto interno de violencia de grupos paramilitares y guerrilleros que tienen una presencia fuerte en la zona. Se sugiere, mas no se toma de lleno porque lo que queríamos era una problemática. Queríamos tener una mirada íntima de una persona que tiene ese conflicto obviamente allí y está latente y está presente durante todo el tiempo, y que obviamente le hace tomar decisiones, pero no es el conflicto directamente lo que le ataca. Sí, su mirada era otra y Sí, su intención. ¿Cómo nació esa película? Pues nace en un viaje que voy a hacer al Chocó, en una investigación que voy a hacer de otra película que queríamos hacer allá. Y por cosas de la vida me reuní con varias mujeres que me contaron sus historias. Estábamos buscando brujas y estas brujas terminaron contándonos sus historias muy personales con sus padres. Pero adicional de eso es que decidí hacer un viaje de Quibdó a Ismina y nos subimos a un bus y en ese bus dos mujeres empiezan a narrar ¿Y usted su a oír? historia. Yo empecé a escuchar como buen chismoso y esas dos mujeres empezaron a contar su historia. La historia era de cómo habían conocido el amor de su vida y la forma en que lo habían conocido era a partir de una violación. Pero lo contaban de una forma tan natural, de una forma tan como hablar de la vecina, como hablar de la señora de las arepas de la esquina, que a mí me parecía muy contundente, me parecía muy fuerte, entonces eso me hizo ponerle mucho más atención. Y la conversación de ellas dos termina, cada una dándose cuenta que comparten el mismo marido. Es decir, la persona que las violó a las dos es la misma persona. Entonces, eso me hizo... Una gran historia. Sí, me hizo inmediatamente pensar que tenía que contar de una u otra forma este problema de maltrato, este problema del subyugo de la mujer, llevarlo a las salas de cine. Entiendo que también hay
se mete usted con la explotación sexual, que también es otro tema común en nuestro país. Sí, pero es una cuestión más, es decir, no es una mirada tan centrada en eso. Era una forma de contarlo, de cómo una mujer puede llegar a eso por un sinnúmero de conflictos y demás, pero de una otra forma como eso ella lo ve no como un agravio, sino como algo que puede salvaguardar su familia, o cómo de una otra forma de allí puede salir adelante. Como una solución económica. Sí, es como de una otra forma muchas mujeres están metidas en estos líos, no necesariamente porque les guste, sino porque les puede solucionar determinados problemas de inmediato. Johnny Hendrix, esta película fue presentada en el Festival de Berlín y después abrió el año pasado el Festival de Cine de Cartagena. ¿Cómo fue recibida la película en ambos sitios? Pues en Berlín fue una cuestión impresionante, no lo había vivido y creo que entendí por qué la mayoría de gente que entra en este medio quiere ser director. Tuvimos muchos aplausos, la gente realmente se emocionó mucho con la película. Logramos, o yo personalmente logré algo que a lo cual le tenía miedo, y era cómo la película lograba romper ese filtro de la protagonista es una mujer negra, y romper ese filtro de que cualquier mujer en el mundo lograra sentirse identificada. Recuerdo que en la segunda presentación de la película en Berlín, una mujer rusa de 1,90 de estatura, ojos azules. Divina. Bajó y me abrazó y me abrazaba y lloraba después de haber visto la película, y me decía, gracias por contar mi historia. Y yo decía, bueno, se logró contar la una historia universalización. que fuera universal y que todo el mundo la sintiera como suya, porque una mujer en Rusia, pues, estamos hablando del Chocó, estamos hablando de una mujer chocuana, una mujer afro, y que ella se sintiera identificada, como que me dio mucha satisfacción y me dio a entender que lo habíamos logrado. En Berlín fue un éxito total, teníamos 3 presentaciones, nos pidieron 2 más y todas fueron totalmente llenas, se agotaron rápidamente como la taquilla. Y cuando abrimos el Festival de Cine de Cartagena, fue impresionante. Estaba el presidente, había muchas personalidades. Pero había más de 3.000 personas viendo la película. Y yo dije, bueno, teníamos 3 presentaciones en Cartagena. Yo dije, ya las próximas no va a ir nadie. Y cuando llegamos a la segunda presentación había gente haciendo cola y ya se había acabado la boletería. Y bueno, hay que verla, Chocó, a partir del 3 de agosto. Pero este no ha sido su único éxito, porque te lleva muchos años en esta materia, más de 15 años en el tema y en el cine, que es lo que lo ha apasionado, a pesar de que quería ser futbolista, tuvo una lesión y esa carrera se frustró, pero se ganó para el cine colombiano. Y había trabajado en Perro come perro, sí, que además ha sido una de las películas de mayor talento y mayor éxito internacional del cine colombiano. Sí, por fortuna tuvimos un muy buen aprendizaje en esa película. ¿Vienen más proyectos? Vienen muchos más proyectos, ya arrancamos con la escritura de la segunda película como director. Es una película que va a tener mucha salsa, va a tener mucho ruido, va a tener mucho Cali, sabor. Va a tener mucho Cali, que es el lugar donde vivimos. Y estamos allí en investigación de eso. Pero al mismo tiempo, desde la empresa ya tenemos varias películas. Tenemos una película animada que va a salir pronto también a cartelera, se llama Nina. Y venimos con varios proyectos. Creo que estamos haciendo cine y hay que apostarle. Vamos a ver. Esto es lo que nos entusiasma realmente. El talento, la tosudez, la disciplina, la creatividad de los colombianos para enfrentar tantos problemas en una región tan rica, pero tan miserable, porque se roban los recursos y porque ha estado siempre abandonada de la mano del Estado. Johnny Hendrix, la película Chocó, desde el 3 de agosto en cartelera, en Colombia. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra página @enteratecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y también acceder a todos nuestros capítulos anteriores, todos completos. Los espero como siempre la próxima semana.